Vamos a leer en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 50, versículo 15, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, ha llegado el momento, entre tantas bellezas y cosas hermosas que te hemos dedicado en esta tarde preciosa, de exponer tu santa y divina palabra, Dios mío. Y siempre, al llegar este momento, entendemos que no somos lo suficiente, Dios mío, como para hacer el trabajo digno de aquel a quien nos dirigimos. Por eso te pedimos que en tu misericordia nos cubra, que tu gracia nos guíe, Señor, y que pase carbón encendido por nuestros labios, para que de ellos no salga ningún concepto que no esté acorde con tu santa y divina palabra. Igualmente te pido, Señor, que prepares el corazón y la mente de todos aquellos que están oyendo en el templo en este momento, y los que pudieran oír mañana a través de las grabaciones, para que la palabra que ha de ser predicada busque nido de amor en sus corazones y sea guardado en ellos como el tesoro más preciado de sus vidas. Y si en el campo espiritual hubiese algo o alguien, sentimiento, pensamiento, que en alguna manera tratara de boicotear lo que vamos a hacer, en el nombre de Jesús lo reprendemos y te pedimos, Señor, que aclares, santificando el lugar con tu presencia, y que nos dejes movernos ahora, alma, mente y corazón, en la libertad que da tu Espíritu. Porque la Biblia sentencia: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a tratar en esta noche un tema muy importante y que es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo: el perdón. Y en nuestra exposición vamos a considerar dos tipos de perdón: el perdón divino, a través del cual Dios cancela la deuda que contrajera el hombre con él en el huerto del Edén, en el más triste acto de desobediencia que la historia bíblica recoge del hombre hacia su Dios, y el perdón humano, mediante el cual nosotros nos perdonamos unos a otros, teniendo como ejemplo supremo el perdón que un hombre extendiera en la tierra a sus verdugos y crucificadores, el Señor Jesucristo. Y aunque el propósito de nuestra temática vamos a profundizar en el perdón humano, sin embargo, quiero tratar algunos aspectos fundamentales del perdón divino. El perdón divino está relacionado directamente con la expiación. Y la expiación es la doctrina que establece en la santa palabra de Dios que el pecado
será removido, será eliminado únicamente a través del sacrificio con sangre. La Biblia sentencia en Hebreos 9:22b que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, entiéndase, de pecado. Y en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 7, la Biblia establece que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Qué lindo, ¿verdad que sí? Aleluya. Escuchen esto, hermano. El hombre irredento es el que no ha conocido a Dios, el que no ha entregado su corazón a Jesús. No puede tener comunicación con Dios, aunque él cree que sí. Porque el pecado heredado de nuestros primeros padres, más el pecado agregado en nuestra vida de adulto, hace separación entre el hombre y Dios. El pecado es una barrera que no deja al hombre, que no se ha quebrantado y rendido ante el Señor, llegar a la presencia de Dios. Necesita el hombre inconverso y redento, necesita primeramente ser justificado. Esto es, que Dios no tenga en consideración el pecado que ha cometido y ha recibido. Y es entonces cuando y únicamente podrá tener comunicación con Dios. La Biblia establece en Romanos 5:1, escuchen, sosteniendo esta doctrina. Siempre que hablo de algún concepto básico, me gusta sustentarlo con la palabra de Dios. Como decía el hermano hace poco, el predicador debe estar consciente y no ser en ningún caso, en ningún momento dogmático. Decir esto es así porque yo lo dije. Debemos decir esto es así porque lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia es verdad. La Biblia establece, dijimos en Romanos 5:1, que justificados por la fe, lo primero, el ingrediente básico de todo movimiento hacia Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ve? Justificado. Hasta que no venga la justificación. Y la justificación viene después del arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento, el hombre se entrega a su Dios y entonces misteriosamente entra en el corazón del hombre el Espíritu Santo. Y en Efesios 2, 8 y 9 establece estos principios básicos de esta doctrina. Escuchen. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El concepto heredado de la religión tradicional, de que haciendo buenas obras, dándole comida al hambriento y vistiendo al desnudo y agua al sediento, vamos a alcanzar el cielo, es totalmente erróneo y ha llevado al infierno a millones de seres y también a aquellos que propagan esta doctrina. La salvación no es por obra. Si la salvación fuera por obra, por lo que yo hago, por lo bueno que he sido, ¿para qué Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo y Dios tomó parte en esto, Dios Padre, enviándolo, porque el hombre era incapaz de redimirse a sí mismo. Eso lo establece la Biblia. No hay ser humano que se pueda redimir a sí mismo. La remisión, la redención, la justificación viene cuando descansamos, cuando ponemos nuestra confianza, cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo. Él es la piedra angular de toda la creencia doctrinal del cristianismo. Y así por medio de estos principios bíblicos enunciados, Dios extiende el perdón. Qué lindo, aleluya. Hacia el hombre pecador, y el hombre pues sencillamente deja de ser pecador. O sea que la base para dejar de ser pecador es recibir el perdón. Y el perdón se recibe cuando el hombre se quebranta ante su Dios.
Hay hombres que en vida no han querido quebrantarse cuando tienen libertad para hacerlo. Pero Dios tiene un propósito y la Biblia establece que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces a veces por medios que solamente Él entiende y domina, permite muchas veces que ese individuo que es cabeza dura, que no quiere mirar arriba, que recibe el cristianismo en forma intelectual, pues sencillamente caiga en un hospital o en una cárcel. Aquí en los Estados Unidos hay un hecho clásico que sucedió hace unos años, me acuerdo de esto. Un expresidente de uno de los países de Centroamérica no creía más que en sus brujos, y lo digo porque lo vi en la televisión, levantando una vez un machete. Yo sé, muchos de ustedes saben lo que es un machete, como una espada, y retando a los Estados Unidos porque los brujos estaban con él. Pasó el tiempo, hizo cosas que no debía y a este país no le gustó y fueron y lo buscaron y lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel, en la Florida, ahora en la cárcel hay tiempo para todo. Para los que no había tiempo en la calle, hay tiempo en la cárcel. Muchos quisieran que le llevaran una Biblia y estuvieran 10 horas hablando con ellos, porque las horas en la cárcel o en un hospital pesan mucho, son largas, son interminables. Y ese hombre, en su triste experiencia ahora, oyendo la palabra del Señor, lo recibió como su único y exclusivo Salvador. Tuvo el Señor que permitir o forzar en este caso que ese hombre pasase por todas esas dolorosas experiencias para que entendieran que el poder no estriba en un machete ni en brujos. El poder está en el trono de la gracia, donde está el Señor sentado a la diestra del Padre. El poder que dimana del cielo es el verdadero poder, el de la tierra. El de esos individuos que dicen tenerlo es un poder engañador y mentiroso. Amén. Ahora, volvamos a la porción bíblica leída para ocuparnos del amor humano, del perdón humano. En la porción bíblica leída tenemos una escena conmovedora. Muchos de ustedes están relacionados con ella. Se trata de dos hermanos que tuvo un padre. Uno de ellos, a la edad más o menos, la Biblia establece, la última edad que da, antes de que fuera y tuviese su triste experiencia, a la edad alrededor de 17 años, fue vendido por sus hermanos. Vendido por sus hermanos. Como si fuera un esclavo. A una compañía, dice, de madianitas que pasaban. Y la razón para que estos hermanos cometieran tal barbaridad, ¿saben cuál fue? La envidia que tenían hacia uno de sus hermanos menores, porque era el predilecto del padre. Y Dios tenía un propósito con este joven, y desde muy jovencito, aún antes de los 17 años, pues Dios le dio unos sueños que conmovieron e enfurecieron a sus hermanos, de tal manera que decidieron eliminarlo. E hicieron eso. Lo cogieron por allá donde estaban ellos pastoreando el ganado. Venía una compañía de primero decidieron matarlo, pero después uno de ellos intervino y dice, ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a venderlo. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata como si fuera un vil esclavo. Y durante aproximadamente los próximos 13 años, eso sucedió alrededor cuando él tenía 17 años. Durante los próximos 7 años, José, que así se llama el protagonista de nuestra temática, sufrió desprecio, prisiones,
como si hubiera sido un vulgar delincuente. Y solamente, y cuando yo pienso en este pasaje bíblico, entiendo que solamente él y Dios supieron la forma, lo desgarrador que fue el sufrimiento en todo eso. Porque José se sabía hijo de un gran hombre, que era Jacob su padre, y bisnieto de un gigante espiritual que ha llegado a conocerse como el padre de la fe, que es Abraham. Él estaba consciente de todo eso y de pronto se ve vendido y tratado como si fuera un vil esclavo. Mediten en eso para que vean cuánto tiene que sufrir un individuo cuando pasa por esta triste experiencia de aquellos que deben de protegerlo, porque la protección después de Dios está en la familia. Y siempre ha sido así. Y aún el pueblo judío siempre ha sido así. Pero cuando las pasiones humanas entran e invaden la razón, la echan a un lado, se nublan los sentimientos, desaparecen los buenos sentimientos y fluyen las pasiones desordenadas, y la envidia que genera odio y desprecio llevó a esos hombres a hacer esa barbaridad. La historia de José, como dijimos, desde 17 a 30 años, trabajó como esclavo, fue vejado, fue maltratado, pero siempre Dios estuvo con él, estaba con él en cada caso. Y ahora los años han pasado y Dios en sus caminos misteriosos, Dios tiene cosas maravillosas. El esclavo ya dejó de ser esclavo. Ahora el esclavo es el segundo jefe de una de las naciones más poderosas del mundo de aquellos tiempos. Y esos hombres que están frente a él, sus hermanos, hace 17 años, esto sucedió cuando Jacobo entró a Egipto. Dice que le contestó al faraón que tenía 130 años y murió a los 147. Durante 17 años, ellos vivieron protegidos, amparados por su hermano, el vendido, que ahora era el hombre grande y fuerte. Pero los años pasaron y murió el padre. Y cuando muere el padre, cuando muere la madre, siempre, en todas las edades, ayer, hoy y siempre será. Cuando los jóvenes nos hacemos hombres y mujeres y tenemos nuestras propias familias, como nos vamos separando a veces, sobre todo si uno vive más allá, otro más para acá, mientras los padres vivan, el centro de unión de la familia es el padre o la madre. Y a veces el padre es el que frena a este, impulsa al otro, motiva a aquel, le pasa la mano al enfurecido, levanta al caído. Ese es el padre, esa es la madre. Pero una vez que ese vínculo de amor y control desaparece, entonces hay que enfrentarse a la realidad. Ya papá y mamá no están, ahora estamos frente a nuestro hermano y seguramente él va a vengarse por todo el daño que le hicimos. Eso es lo que piensan ellos. Así que la escena que estamos contemplando, en este caso son ellos que están frente al hermano pidiendo perdón por lo que hicieron hace tantos años. Y uno se pregunta si conociese la historia hasta ahí nada más. Usted a veces debe cerrar la Biblia e imaginarse qué va a pasar de aquí para adelante. ¿Cómo va a responder, cómo va a reaccionar este individuo ahora? Porque solamente sabe el sufrimiento que pasó. ¿Qué haría usted cuando tiene frente a sí a alguien que le ha hecho tanto daño? A alguien que tal vez cuando fue niño o niña abusó de usted. A alguien que no tuvo en consideración su niñez ni sus buenos sentimientos para ser un abusador o una abusadora. Los años pasan y el niño o la niña se vuelven hombres y mujeres. Esto lo vamos a seguir más adelante. Pero vamos a ver ahora cómo reaccionó este caballero.
En el versículo 20 y 21, ahora José le va a responder a ellos cuando ellos le piden perdón e invocan. Escuchen esto, la Biblia recoge que el padre, antes de morir, según ellos, envió a decir a su hijo José que los perdonara. La Biblia no recoge en ningún momento que Jacob haya mandado a decir a José que los perdonara. Así que los eruditos, los conocedores bíblicos, no saben si eso es cierto o no, pero a ellos les es favorable el invocar el nombre de su padre muerto para esperar que el hermano les perdone. Dice José respondiéndole en el versículo 20 y 21, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermano, esta es una enseñanza que está escrito para todas las edades. Cuando una persona perdona a otra el mal que ha recibido de ella, su alma se libera. Mientras no perdona, es una carga ingrata, son recuerdos desagradables, es sentimiento de venganza, es rencor, es odio guardado. Y todo esto, a quien molesta y enferma, es al que odia, al que espera el momento del revanchismo, el momento de tomar venganza por sí mismo. Una de las doctrinas básicas, como dijimos al principio, que nosotros sustentamos a través de la Biblia como cristianos es el perdón de los unos para los otros. Una vez el apóstol San Pedro, parece que tenía a alguien que le había molestado mucho y había perdonado algunas veces. Y le preguntó a su maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a alguien, a un hermano? ¿Hasta 7 veces? Y la contesta del Señor le dijo, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. En la historia bíblica hay 2 ejemplos de seres humanos que igualmente recogen las Escrituras y que enseñan esta doctrina en una forma tan hermosa. La primera es precisamente la de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo o cuando había sido clavado y colgado en la cruz. Una muerte horrible. Antes de pasar por ella la noche anterior en el Getsemaní, como para darnos una idea, un avance de lo que el Señor habría de sufrir, porque en el sufrimiento no se quejó. Pero antes de haber llegado esa hora del martirio y de la crucifixión, orando en el Getsemaní la noche antes que fue cogido preso, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y que él rogaba al Padre pidiendo, Padre, si te place, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba consciente de que su hora había llegado. Se lo había dicho a sus discípulos, a sus seguidores. Pero era tan amargo el momento de pasar aquella prueba que clama al Padre para si existía otra forma o manera de que el hombre fuera salvado sin tener que pasar por eso vía crucis. Pero aceptó el destino del Padre y ahora lo vemos colgado en el madero. Y como dicen las Escrituras o pintan la fotografía esas por ahí de Cristo crucificado, está mal pintada. El Imperio Romano, que se caracterizaba por crucificar a la gente, no le ponían el clavo en la palma de la mano. Porque cuando se le pone el clavo en la palma de la mano, el peso del cuerpo lo echa hacia abajo y le raja la mano. Se le ponía aquí, con un clavo gordo, más gordo que esto. Un clavo de herrero. ¿Se dan cuenta?
el terrible sufrimiento de aquel hombre. ¿Qué hubiera pensado usted si a usted le están haciendo algo parecido o no parecido? Porque muchas veces a través de las noticias, la televisión y demás, vemos un individuo que está pidiendo venganza por esto, por aquello y lo demás allá, y no le han hecho ni la millonésima parte de lo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento cumbre de su existencia, ya próximo a la muerte, lanza, clamando al Padre, una exclamación que tal vez libró a aquellos malvados de una muerte repentina. Ese es mi criterio, eso no lo dice la Biblia. Cuando él clama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo clamando al Padre por sus asesinos, por sus verdugos, por sus crucificadores, por los hombres que tanto le hacen sufrir. Y digo yo que posiblemente ese perdón pedido por el Hijo al Padre detuvo la mano justiciera del Padre sobre los asesinos. Y eso pasó, y no me queda duda, porque nada pasa por casualidad, y mucho menos en la vida del Señor Jesucristo, sus seguidores. Eso se escribió, el Espíritu Santo inspiró al escritor, a los escritores, que tuvieron en cuenta el sacrificio de Jesús para que quedara para la posteridad, como un ejemplo de que es posible perdonar, no importa cuán grande haya sido el mal que usted ha recibido, porque al cielo le agrada y exige. El cielo exige que perdonemos. Veamos qué le pasó ahora al primer mártir de la cristiandad. Este fue Jesús. Esteban. Lo llevaron a juicio por proclamar lo que yo estoy haciendo ahora y ustedes hacen en la calle, por hablar del Señor, por proclamar las buenas nuevas que Jesús vino a traer al mundo. Nada malo podían señalarle a Esteban, pero testigos falsos, para poderlo ejecutar, dijeron que hablaba mal de esto y de aquello, de Moisés, del templo, esto y aquello. Lo sacaron para afuera y lo apedrearon. Pero Dios, que es maravilloso, dice la Biblia que Esteban miró hacia arriba y que lo estaban viendo, la Biblia no especifica quién, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y cuando él exclama que veía al Señor en el cielo, ellos no pudieron aguantar más y comenzaron a apedrearlo. Y unos segundos antes de morir, en otro ejemplo grandioso de lo que es un corazón cuando ha llegado Jesucristo a él, cuando el Señor lo ha purificado, cuando el Señor le ha sacado todo lo impuro de él, igualmente ahora clama al Padre pidiendo y diciendo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. ¿No es maravilloso eso? No le tengas en cuenta este pecado. Si tienes que condenarlo por otra cosa, condénalo, pero porque me maten a mí, no, por favor, no lo hagas. Solamente las almas nobles. Gracias. Solamente las almas nobles pueden exclamar en momentos como eso y pedir el perdón para aquellos que tanto le hacen sufrir. En el llamado Padre Nuestro que aparece en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, el Señor que se lo deja como modelo, no para repetir constantemente. Nosotros no tenemos que estar repitiendo oraciones aunque hayan sido escritas en la Biblia. Nosotros conversamos con nuestro Señor y le decimos las necesidades que tenemos. Esa es la comunicación libre y franca que Él nos autoriza a tener con ellos. Pero dijimos en ese modelo de oración, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, en una de las partes dirigiéndose al Padre, Él le dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de los hombres de uno hacia otro no es una opción que yo quiera ejecutar.
es un mandato divino de obligatorio cumplimiento, porque dice la palabra que si no perdonas, no serás perdonado. Mientras preparamos y meditamos en este pasaje bíblico y en la exposición del mismo, yo sé por el Espíritu que aquí, como mañana cuando sea oído fuera de aquí, van a haber personas que llevan raíces de amargura en su alma porque han sufrido mucho por culpa de otras terceras personas. Y toda su vida han vivido rumiando y pensando y acariciando mentalmente y emocionalmente el momento en que llegue el revanchismo, el tomar venganza por el dolor sufrido. Pero la palabra de orden de la Santa Escritura le dice a esas personas, y si aquí hubiera alguno, que no pueden ser rencorosos. Los rencorosos no entran en el reino de los cielos. Nadie que tenga un sentimiento hostil hacia otra persona, no importa la motivación que le haya causado ese sentimiento, entra en el reino de los cielos. Dice la Santa Palabra en el libro de Apocalipsis que allá arriba, no entra nada impuro. Y un sentimiento de esa índole es impuro. Perdonad y seréis perdonados. Esa es la palabra de orden. Y tenemos que meditarla, repito, para aquellos que de una u otra, todos en la vida, todo ser humano, como parte de nuestro vivir diario, recibimos en algún momento un defraude, una traición, una mala acción. Eso es en el mejor de los casos. Yo me acuerdo, para terminar, un testimonio que oía la protagonista de este hecho. Una nación de Centroamérica. El marido amarró a la esposa a un árbol y trajo una serpiente venenosa. Los hijos están mirando. La serpiente muerde a la madre y muere en dolores terribles. Los años pasan, una niña se hace mujer y el deseo que tiene en su vida es la venganza contra su padre. No ha perdonado. Su madre murió sufriendo dolores horribles por el desalmado de su padre, y ella lo que pide es encontrárselo en el camino para tomar venganza cuando ella se hizo mujer. Un día escuchó la prédica del evangelio, no sé si por un evangelista o por un pastor, seguro fue por un pastor. Y aquel día recibió al Señor. ¿Y saben cuál fue la temática de la prédica? El perdón. Y esas cosas que hace Dios, y no me pregunte cómo, siguió con el deseo de encontrar a su padre, pero ya no para tomar venganza, sino para decirle: papá, te perdono por el daño que me hiciste. Y finalmente encontró a su padre, le dio un abrazo y le dijo: papá, te perdono, muchos años te odié, pero cuando Jesucristo entró a mi vida, el odio salió de mi corazón y hoy te puedo decir: papá, te perdono porque Cristo está en mi vida. Vamos a ponernos de pie, hermano.